Buenos días, buenas tardes para quienes miren esto a la noche. Se están conectando los estudiantes de primero C del Instituto 52 de Formación Docente y hoy vamos a hablar de qué pasa con los cuerpos en el arte, en la escuela y en la historia. Y vamos a hablar de un cuerpo muy específico o de un concepto muy específico en los cuerpos de la cultura occidental. Así que ya están entrando. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Si quieren saber o conocer un poquito más de dónde viene esta historia, pueden mirar en el podcast de Educación Artística todo lo que estuvimos trabajando sobre la historia de los cuerpos de las mujeres a lo largo de la representación, y en esta oportunidad vamos a hablar de la historia de los cuerpos o del cuerpo, o mejor dicho, de esta fusión de cuerpos que se van a dar en la historia occidental, y con un tema sumamente polémico, como para de entender o debatir desde la historia del arte, no desde la religión, cómo se manifestaron, ¿no?, diferentes representaciones de cuerpos. Así que mientras vamos llegando, yo estoy viendo comentarios que pusieron, y los invito a saludarnos para saber que están acá, y pueden contar cómo están. Bueno, hoy tal vez si tienen frío, si tienen menos frío que los otros días. Griselda, hola, ¿cómo estás? Estoy esperando que lleguen algunos más para empezar. En realidad, bueno, para empezar a explicar el tema que tenemos preparado. Y bueno, acá estamos, esperando, viendo el material. Como siempre, las clases, buen día. Ahí está, Joana, qué bueno que te pudiste conectar. El presente de hoy, para los que tienen que dar presente, buen día, profe, sí, mucho frío, dura de la espalda, es verdad. El presente lo van a dar a través de un formulario que van a tener hasta el fin de semana para hacerlo, por aquellos que por algún motivo hoy estuvieran complicados con internet. Así que van a tener varios días para poder dar el presente. Sé que muchos estuvieron recontractivos trabajando hoy, pero quédense tranquilas y tranquilos por ese tema. Hola Shirley, ¿cómo estás? Buenísimo que lo aclares, así sabemos quién está del otro lado. Bien. Ahí, mensaje de voz por el celu, no lo puedo, no puedo escuchar mensajes de voz en este momento, pero bueno, después lo escucharé. Ahora solo mensajes de texto acá en la imagen. Pero bien, ustedes estuvieron hablando y reflexionando sobre los cuerpos y la educación. Y vinimos trabajando el cuerpo de la mujer. Y ahora vamos a trabajar qué pasa o qué pasó con otros cuerpos en la historia de la cultura occidental. Así que, como siempre, nos planteamos a veces las cosas de una manera y empezamos de otra, porque nos va cambiando la idea. Tenemos una clase programada, pero los docentes podemos ir cambiando el orden. Y acá alguien dijo, estoy conectada con la cuenta de mi hijo, no hay ningún problema. Y seguimos saludándonos, buenísimo, más o menos estamos los que deberíamos estar. Acá me dice que hay 6, pero ahora ya somos 11. Podemos empezar. Y hablando, hola Anabela, hola Eri, hablando de hijos, acá podemos ver un niño. No sé si lo ven bien. A ver.
un niño que está con su madre y su padre. Tal vez no es una pintura muy famosa, pero el artista sí lo es, porque es una pintura de Miguel Ángel Buonarroti, un artista del Renacimiento. Si uno dice Miguel Ángel, uno puede no ser un experto en arte, pero ya dice, ah, sí, Miguel Ángel lo reconocemos como un artista destacado. Y en esta pintura tenemos muchos cuerpos. Tenemos un cuerpo de mujer, ¿sí? ¿Que cómo es? A ver si alguien se atreve a describirlo de alguna manera. Este cuerpo de mujer. Que era de lo que estábamos hablando en nuestro último encuentro virtual. Un cuerpo de mujer, bueno, que está vestida de rojo mezclado con blanco. El rosa es rojo y blanco. Cumple con lo que ya vimos. Es joven, sí. Tiene un manto azul, o sea, colores primarios, azul y rojo. Pero atrás vemos un manto amarillo, o sea, azul, rojo y amarillo. Los tres primarios, sí. Una madre, sí. ¿La madre de quién? ¿La madre de quién? Miguel Ángel en el Renacimiento, ¿a qué madres se representaba en esa época? Una imagen también de una imagen angelical, sí. ¿Por qué? Sí, les doy un dato, es una imagen religiosa. ¿Qué madre es tan importante y sobrevivió tanto tiempo para que la podamos ver en esta clase? Si sabemos qué madre es, vamos a saber quién es el hijo. Muy importante para nuestra cultura. Seamos María, sí. ¿Quién es? María Fernanda, María Emilia. ¿Qué María es? Madre del Niño Jesús. Ahí está. Perfecto. O sea que ustedes, aunque tal vez la Virgen María aclara, sí, la Virgen, la Madre del Niño Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, más allá de conocer o no esta representación, en los símbolos que tienen, reconocen la iconografía cristiana, sean o no cristianas, ¿sí? Esto es un análisis de historia del arte, no es un análisis desde la creencia religiosa, sino es un análisis desde la historia de las imágenes. Entonces, lo que ustedes están reconociendo es la iconografía cristiana. ¿Qué significa iconografía? ¿A qué llamamos icono? A ver si alguien se atreve a decirlo. Y voy a sacar este cuadro que nos está modificando las imágenes que queremos mostrar hoy. Y no me había dado cuenta. Bien. Acá me dicen representante, algo así. Los iconos son símbolos, ¿sí? Si lo decimos en general, podemos decir son símbolos, pero si hablamos de las imágenes, para ir adentrándonos, una imagen que representa algo. Exactamente, es una imagen que representa algo para todos. ¿Para qué todos? Hay veces creemos que el todos es universal. Y de repente, si esto lo viera alguien que no tiene ni la menor idea, ¿sí?, de qué es el cristianismo, alguien que creció con otra cultura, por ejemplo, en otras latitudes, donde la mayoría de la población es budista, tal vez no sabrían qué es. Por eso, esta es una representación de la iconografía cristiana, ¿sí?
lo entendemos aquellos que conocemos a esta religión y que podemos identificar que esa mujer representa a la Virgen María, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vemos con ese clima celestial, ¿no? Y con diferentes detalles, como por ejemplo el uso de estos colores, que nos inducen a pensarlo así. O porque lo vimos en alguna iglesia, o porque lo vimos en alguna casa, en una fotografía, o porque lo vimos en la tele. Entonces, si la mujer que vemos es la Virgen María, el niño que vemos es el niño Jesús. Pero si ustedes se fijan, es una mezcla de representación que no es 100% niño. Que es, por momentos uno diría, es un grande, es un adulto, un joven en chiquito. Y ahí nos metemos en la organización de la representación que tuvieron los primeros cristianos y cómo fue evolucionando con la historia del arte. Así que vamos a hacer un alto para cambiar de imagen y para ver otra representación mucho más antigua, ¿sí?, de Cristo. Y si yo les muestro esto y les digo, uy, me confundí, no es Cristo, es un dios griego o es un pastor, ¿ustedes qué me dirían? ¿Es Cristo o es un dios griego? ¿Será un pastor? ¿Y se me traspapeló la imagen como si fuera cristiana? A ver, estoy esperando. Espero a ver qué me dicen. ¿Qué pasó? Se me traspapeló. Es un cuerpo que no tenía planificado y apareció. ¿Qué habrá pasado? A ver. De paso, tiene muchas representaciones. Yo digo dios griego. A ver, ¿quién más dice dios griego? Es Cristo porque simboliza que él es un pastor de ovejas. Pero Georgina dice dios griego. ¿Quién tendrá razón? A ver los demás. ¿Me confundí? ¿Metí una imagen que no era? ¿O es y tengo que explicar por qué? Porque si es, tengo que explicar por qué. Bien. Y de paso les digo quién es el que, o cómo funciona. Puede ser ambas. Dios griego. A ver, alguien que saque la cuenta y vaya diciendo. Les voy a contar esto. Hubo un historiador del arte que se llamaba Erwin Panofsky, que es el padre de la iconografía moderna. ¿Qué es lo que dice Panofsky? Mientras ustedes van poniendo y van sacando la cuenta de cuántos dicen que es un dios griego y cuántos dicen que es el buen pastor. Vamos a ver. Erwin Panofsky, investigando, ¿no?, la historia de las imágenes, va a decir que primero, para reconocer un icono, tenemos que conocer la cultura. Si no, no podemos. Pero a su vez, va a decir que hay diferentes niveles de reconocimiento de las imágenes. Que el primer nivel es el pre-iconográfico, o sea, antes del iconográfico. Este nivel es el que reconoce qué figura hay. Entonces, para decir que hay un hombre, tenemos que saber que es un hombre. Para decir que es una oveja, tenemos que reconocer a la oveja. Si viviéramos en un lugar donde no conocemos ovejas, porque no hay, tampoco diríamos tiene un animal en la cabeza, que no conocemos. O sea que para el nivel preiconográfico, por lo menos tenemos que reconocer las formas. Si no diríamos, hay un animal y lo describiríamos, pero no sabríamos qué es la abeja. Acá me dicen, Cristo, que también era pastor, solo que no es la imagen que siempre lo representa.
Y José dice, hola, profe, parece dios griego. Jesús tiene pelo más largo y barba. Y acá están planteando algo que tiene que ver con mi idea, que es poner en juego esta confrontación entre lo que vemos y lo que conocemos. Después del análisis preiconográfico, empieza el iconográfico, o sea, reconocer al icono, ¿sí? Y les tengo que decir que en este caso, la escultura es del buen pastor y está representando a Cristo. Pero ¿por qué nos confunde tanto? Y ahí tenemos que ir a la historia y entender qué pasó, no con la historia de Cristo, sino con la historia de la representación de Cristo. Ustedes recordarán, y lo hemos visto en un montón de películas, que los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos durante varios siglos. Hasta que un emperador, Constantino, se convirtió al cristianismo y aceptó la libertad de cultos, ¿sí? Entonces, estoy viendo un mensaje. Hemos ocultado un mensaje que no se entiende qué quiere decir. Así que sí, seguimos ocultando este mensaje. Acá pueden seguir escribiendo ustedes también. Y les decía, cuando el cristianismo deja de estar prohibido, ¿qué pasa? Como en la época, lo vimos la semana pasada, había muchas representaciones de dioses griegos, de dioses romanos, ¿no? Nosotros habíamos visto a Afrodita y habíamos visto a la libertad guiando al pueblo, basada en una imagen también de una diosa griega. Entonces, los cristianos dijeron, bueno, nosotros tenemos que tener nuestras imágenes, nuestras esculturas de nuestro Dios, de Jesús, ahora que Jesús no está prohibido. Pero ¿qué pasó? Jesús ya no existía. Fíjense, estamos hablando del 300 después de Cristo. O sea, cuán importante es este señor para la cultura occidental, que marcamos nuestras fechas en antes o después de Cristo. Y por eso lo tomamos en este ejercicio de análisis de iconografía. Bien, ¿cómo hacemos para representar a alguien que no vimos? Entonces dijeron, bueno, no importa, pero lo tienen que hacer los mejores artistas de la época. ¿Y qué pasó? Los mejores artistas de la época, ¿a que no adivinan quiénes eran? ¿Quiénes eran los mejores artistas de la época? Estoy esperando que me pongan, que ustedes me digan, ¿quiénes podían ser los mejores artistas del año 300 después de Cristo? Más o menos, ¿no? No es 300 exacto. ¿Serían todavía los artistas griegos? ¿Serían los romanos? Acá me dicen un ícono de la historia, Leonardo da Vinci. Sí, pero ahora estamos viendo a esta otra obra, que Leonardo da Vinci también recompuso este estilo de representación. Los romanos, en realidad los romanos admiraban a los artistas griegos. Entonces, ¿qué pasó? Si bien quienes se encargan estas primeras representaciones eran romanos, ¿con qué modelo lo hacen? ¿Con qué ideal de belleza lo hacen? Bueno, dicho esto, lo podemos ver claramente, lo hacen con el ideal de belleza de los griegos. Por eso, este pastor, ¿sí?, que parece un dios griego, en realidad es el buen pastor, ¿sí? Y estaría representando a Jesús. Jesús, ¿cuál de los Jesuses? Porque uno dice Jesús, el de la cruz. Acá vimos Jesús niño,
Acá me dicen los romanos. Con el modelo pagano, sí. Exactamente, con el modelo griego. Entonces, las primeras representaciones de Cristo van a remitirnos a el arte griego y romano. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué es tan distinto? ¿Sí? Y vengo ocultando improperios, que alguien, no sé por qué, no se ubica en esta clase, no deben ser ustedes, debe ser alguien que pasó de casualidad. Voy a ver si lo podemos sacar. Bien, entonces, como decíamos, los cristianos no terminaban de estar conformes con esta representación de Dios, ¿sí? Que era muy similar a la representación de los dioses griegos. Y empezaron a cambiar la iconografía. Y hay algunas iconografías, ¿sí?, que no conocemos mucho en la actualidad, pero que sí fueron las que estuvieron en boga, o sea, de moda, por muchísimos años, para que se pudiera, para que los cristianos pudieran entender un poco cómo funcionaba esta religión. Así que acá les presento al Cristo Pantocrátor. Y acá estaríamos usando lo que Erwin Panofsky llama la iconografía. O sea, a partir de ahora ustedes deberían saber que cuando a Cristo, y fíjense qué distinto, ya no estamos viendo una escultura, estamos viendo una pintura al fresco en una catedral. A Cristo lo encontramos pintado, sentado, ¿sí? Ya no es joven, tiene barba, tiene un libro en una mano, tiene otra mano levantada con 2 dedos levantados, porque está diciendo, los que están de un lado van al cielo, los que están del otro van al infierno. Este Cristo es el Rey del universo, ya no es Cristo como el buen pastor. Es un Cristo mucho más importante, grandilocuente, un poco con la intención de atemorizar. ¿Perciben esto? A ver, ¿qué me pueden decir? Estoy acá esperando que me contesten ustedes. A ver, ¿qué me pueden decir de esta iconografía? ¿Les parece amigable, cariñoso o les da un poquito de temor? Sí, en la mirada. ¿Qué tiene en la mirada? ¿Cómo es la mirada? Acá a Georgina la voy a añadir como moderadora. Eso quiere decir que va a salir un poquito más fuerte, da un poco de temor, parece enojado. Así es, nos está juzgando. Sí, sí. ¿Y ustedes creen que eso está enojado? Sí. Piensen que estos Cristos, que son de la Edad Media, ¿sí? Este Cristo ya es posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí?, y anterior a la edad contemporánea, ¿no? Anterior a la caída del Imperio Romano de Oriente. Dice, no, parece amigable. ¿Estás seguro que parece amigable? A ver, sí, uno puede decir, pero a ver quiénes ganan, amigable o atemorizador. Les voy a seguir contando mientras. En realidad, acá está ganando un poco el temor. La intención, atemorizador, claro, era que hubiera respeto, y lo habrán escuchado
temor de Dios. No parece amigable, me intimida, jaja. Exactamente, a la mayoría de las personas las intimidaba, o la intención era esta, aparentemente. Esta iconografía cristiana en realidad respondía a la necesidad de un ordenamiento social. Entonces, las personas que veían en las catedrales esta imagen de Cristo tenían que saber muy bien que si se portaban mal, o sea, si no cumplían con lo que organizaba la iglesia de aquel momento, iban a estar en falta con Dios, que esto lo mostraba Cristo, Pantocrátor, rey del universo, y que el rey te podía castigar, porque te podía mandar al cielo o al infierno. Así que por eso se representan tantos, es alguien que impone autoridad. Exactamente, Erika, es alguien que impone autoridad. Y eso se quería representar. Bueno, está viniendo un montón de gente. Sandra siempre es una seguidora del canal, la saludo porque es una genia que me alienta a compartir estas clases de manera pública. Dice, sí, parece más la figura de un rey con esa mirada y esa postura. Exactamente, porque está en el trono, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahora nosotros podríamos decir, ¿por qué en esa época se decidió hacer o desarrollar esta iconología? Porque yo les muestro uno, pero hay muchísimos. Y eso sería, y acá insisten, postura como emperador, exactamente, como rey, como emperador, como una figura que está por sobre todos los demás, no ya como una figura bondadosa y agradable, sencilla, juvenil, como era el buen pastor. El Cristo Pantocrátor viene a imponer su autoridad y a mostrarnos claramente que Él está sobre nosotros. Acá tenemos una imagen mucho más posterior también, pero ¿por qué sabemos que es otro Cristo Pantocrátor? Yo les hice un detalle, esta es una imagen más grande, pero fíjense, de nuevo tiene la Biblia, el libro, la mano levantada que juzga y está, fíjense, 100% de frente. Ahora, este Cristo ya es bastante más suave, ¿sí? Ya no está hecho con esa mirada tan pero tan rígida. Es un poco más humano. Les voy a mostrar una imagen de una Biblia, una ilustración de una Biblia, porque me parece sumamente interesante, y ya se las muestro. Dice, claro, una postura como emperador, bueno, el pastor era más amigable, por supuesto. Bien, vuelvo a tener el fondo blanco y miren esto. Miren este. ¿Lo ven bien? Este es Dios, ya no es Jesús. Pero fíjense cómo lo representa, ¿sí? En una Biblia, en un manuscrito iluminado. Y es la creación, ¿sí? Esta iconografía muy, pero muy poco conocida es Dios, arquitecto del universo. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos arquitecto? ¿Qué instrumento que ustedes usan en el taller que ustedes van a usar o usan en el taller de lógico-matemática tiene en una de sus manos? Acá lo están poniendo, un compás. Exactamente. Rey, arquitecto, ahí está. Arquitecto del universo tiene un compás. Fíjense
Es un poco literal la idea, ¿no? De que el arquitecto del universo lo representan con un compás. Pero fíjense qué interesante. Ahora vamos a ver otra que es muy, pero muy común. Vamos a ver 4, que estas creo que son las que más conocemos. Cristo con los 2 ladrones, ¿sí? Crucificados. ¿Lo ven? Cristo en la cruz. Y fíjense que hay diferentes crucifixiones. La iconografía, ¿sí? El símbolo de la cruz es el mismo, pero el estilo de representación es distinto. Los 2 de arriba son mucho más planimétricos, ¿sí? Fíjense que no tienen volumen, que hay una clara diferencia entre las figuras y el fondo, ¿sí? Las figuras están mucho más parecidas al Cristo Pantocrátor que vimos antes, porque son planimétricas, porque están de frente. Y ese era el estilo de representación de la época, donde la figura humana se representaba de manuscrito a manuscrito. Los manuscritos iluminados son libros que se hacían justamente a mano, porque todavía no había un desarrollo de la imprenta que permitiera reproducirlos de otra manera, y a las imágenes de estos libros se los llamaban iluminaciones, ¿sí? Entonces, las imágenes a las que se accedía o las que había en esta época, que es la Edad Media, y estamos hablando de representaciones europeas o del norte de África, tienen que ver con una representación que no se hace copiando al cuerpo de verdad, sino que va de imagen a imagen, ¿sí? Es como cuando uno copia de una imagen, que la representación es mucho más planimétrica. Bueno, en este caso es así. Y la circulación que había era o la de los libros, la de los manuscritos iluminados, o la de las, que de hecho no circulaban, sino que las personas iban a ver las representaciones en las iglesias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué eran tan importantes las representaciones en las iglesias? Porque era la manera de comunicar la historia del cristianismo, la historia de Cristo, la historia de la iglesia, en una sociedad en la cual la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Cuando leer y escribir era para algunos pocos. De hecho, estaba como oficio dentro de la iglesia, estaban los escribas, las personas que se dedicaban, y los iluminadores, los que se dedicaban a pintar, ¿no? Las imágenes de los libros manuscritos. Entonces, en ese contexto, donde la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, la transmisión por medio de las imágenes toma muchísima, pero muchísima importancia. Y por eso tienen que las imágenes contarnos la historia de una manera tan concreta, para que el pueblo pudiera entender y pudiera guiarte. Acá me dicen, bueno, excelente clase. Bueno, qué bueno. Agradezco los comentarios amigables. Pero ¿qué pasó? Como el tiempo va modificando las cosas, e incluso cuando uno pretende copiar algo exactamente igual, le pone algo de sí y el mundo va cambiando, el mundo cambió y progresivamente se tendió a la representación de un Cristo mucho más humano. Esto es progresivo, estos fueron siglos de evolución de la imagen de Cristo. ¿Lo pueden ver? Ahora sí seguimos con esta cuestión, ¿no? De representar el sufrimiento de Cristo. Acá no está ni como el rey del universo, ni como el buen pastor. Acá está sufriendo, está en la cruz. Y esto forma parte de la historia de la iconografía cristiana. Bien,
Entonces vamos a volver a nuestras imágenes en la pantalla y les voy a poner otra que los va a... Y bueno, voy a mostrarles en este caso cómo la cruz representa para nuestra sociedad. Si ustedes ven la cruz, directamente piensan en una iglesia. Es un símbolo para nuestra sociedad. Seamos o no seamos cristianos, no tiene nada que ver con lo que creemos, pero sí pasa a ser una representación que todos entendemos, al menos todos los que pertenecemos a esta cultura. Por eso hay diferentes emojis de cruces. Y por eso la Cruz Roja, ¿sí?, que surge a principios del siglo XIX y que sus iniciadores ven en la idea de la cruz, asociada también con el cristianismo, una especie de, bueno, si ven este símbolo no hay que atacarlo. La Cruz Roja surge como una asistencia médica en las guerras, y lo que quería decir es, bueno, si ven este símbolo, no lo ataquen porque estamos curando enfermos. Y puntualmente esto lo hacían, y fue una de las características de la Cruz Roja, atender de ambos bandos. Y por eso no había que atacarla. Y este símbolo es prácticamente conocido en todo el mundo. De hecho, nosotros diríamos, es en todo el mundo el mismo símbolo, y no. Porque en algunos países, en los países árabes, tienen la media luna para que justamente no genere controversia con sus creencias religiosas. Entonces, venimos hablando de diferentes imágenes de Cristo y hay algunas que son poco conocidas para nosotros, como esta. Este, de nuevo, es un Cristo de Miguel Ángel. Fíjense, ¿por qué Miguel Ángel lo hace sufriendo? ¿Lo representa sufriendo? ¿Cómo lo perciben en esta imagen? Quiero saber lo que opinan ustedes. Acá, a ver qué me pueden decir. Fuerte, absolutamente fuerte. De nuevo, Miguel Ángel es uno de los más grandes artistas del Renacimiento. ¿Qué será? Y el Renacimiento, ustedes, bueno, lo estudiaron en el secundario, es un renovado interés por la cultura grecorromana. ¿Qué es lo que vuelve? No está sufriendo, parece como defendiendo la cruz. Sí, fuerte. Tiene, más allá de la barba y el pelo, un estilo corporal de las esculturas griegas. Fuerte, imponente. Exactamente, fuerte, imponente. ¿Por qué? Porque, bueno, era la manera de... el estilo personalísimo que tuvo Miguel Ángel y que generó una nueva tendencia para todos los escultores que lo siguieron después. Miguel Ángel en escultura hace un antes y un después. Y sobre todo que un tiempo antes de que Miguel Ángel empezara a desarrollar su arte y a modificar el arte de su época, todavía las esculturas de Cristo eran planimétricas. Si bien tenían relieve, el relieve que tenían era limitado, eran lo que se llama bajo relieve, era poco relieve. Tenían como esas características que les mostraba del Cristo Pantocrátor, ¿sí? Planimétrico, de frente. Sin embargo, acá, como dice Anabela, dice, no tiene cara de sufrimiento, parece una imagen de alguien muy valiente. ¿Por qué? Porque el Renacimiento reconecta a los hombres con una nueva mirada del mundo que tiene que ver con el disfrute.
durante la Edad Media parecería que el mundo era teocentrista. Dios en el centro del universo, y Dios nos decía, si te portás bien, a través de los íconos, obviamente, esto es una creación cultural. Si te portás bien, vas a ir al cielo, si te portás mal, vas a ir al infierno. Pero con el Renacimiento, y como les decía antes, el cambio en la circulación de la información. ¿Por qué? Porque algo muy importante pasa durante el Renacimiento que hace que cambie la forma de pensar, que es la aparición de la imprenta de caracteres movibles. ¿Qué permite esto? Que se puedan editar libros. ¿Libros de qué tipo? De bolsillo. Sumamente diferentes a los libros que se editaban antes, que eran grandes manuscritos, iluminados, ilustrados, que no salían de las bibliotecas, que había que ir a la biblioteca para acceder a ellos. Y en las bibliotecas estaban la mayoría en los monasterios o en algún palacio o en algún castillo, con lo cual, cuando aparecen los libros, ¿sí?, que se pueden trasladar, ¿sí?, que coincide con el Renacimiento, ¿sí?, porque un señor llamado Gutenberg desarrolla un sistema de imprenta con caracteres movibles que permitía cambiar de lugar las letritas para poder hacer muchas páginas con mucha rapidez. Hasta ese momento, para cada página que se quería imprimir, había que hacer una matriz. O sea que había que hacer una pieza, que justamente es la matriz, ya sea de madera o de metal, única para cada representación. Por lo cual, no se podían hacer textos que fluyeran. Cuando Gutenberg inventa la imprenta de caracteres movibles, se podía armar una hoja, imprimir esa hoja y después mover los caracteres, mover las letras, armar otra y así hacer sucesivas páginas de libros sin tener que hacer un molde o una matriz para cada hoja. Entonces, esto cambia muchísimo. La gente accede a textos griegos, accede a la Biblia y se generan muchas, pero muchas controversias. Y entre esas cosas que pasan, bueno, hay un renovado interés por la cultura grecorromana y va a cambiar, porque es imposible detener ese cambio, va a cambiar la forma de representar a Cristo. ¿Qué pasa? Este no es el Cristo que conocemos actualmente. ¿Qué habrá pasado entonces desde este Cristo del Renacimiento al Cristo que conocemos ahora, que vemos en las películas y que uno sin darse cuenta diría es el único, es el verdadero? ¿Qué habrá pasado para llegar a estos cambios? Y voy a mostrar una imagen sumamente controversial, que es de una escultura antigua de Cristo siendo rescatada por soldados en un conflicto bélico contemporáneo, y esta imagen es una captura de pantalla de un Reels de Instagram. Fíjense cómo cambió la circulación. Y las letras que ven de fondo son el subtitulado de la canción con la que se está mostrando. Sumamente interesante. ¿Qué pasa con este Cristo en esta escultura que están rescatando? Está elegante y esbelto como el de Miguel Ángel, está juzgándonos como el Cristo como el Cristo Pantocrátor, es el buen pastor. ¿Qué diferencia tiene este Cristo? ¿Qué característica especial tiene? A ver. Vamos a... Estoy esperando un poco. A ver. Otro mensaje en revisión. Ay, las barbaridades que estarán poniendo.
A ver, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. A ver si están de acuerdo. Estoy buscando el último que les quería mostrar, que cuando lo bajé. Mucho sufrimiento. Acá Sandra, que es una amiga del canal, nos dice totalmente. Voy a mostrar, dice, delgado, hasta parece sucio, abandonado. Y sí, porque fíjense que este Cristo estaba en una cruz, tiene la mano lastimada, tiene las llagas de Cristo. Y lo están rescatando los soldados, que no sabemos si son cristianos, lo están rescatando seguramente. Puede ser por una cuestión religiosa o por una cuestión de preservar. Muy flaco me ponen. Fíjense, ¿se parece a este? En este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es Cristo? ¿Qué signos o símbolos vemos en la imagen para llegar a esta conclusión? A ver. Sí. No es una... Ahí me están poniendo muy bien. La corona de espinas y que está desnudo. Exactamente. En su cabeza tiene la corona de espinas. Sí. No es sí, se parece. No es una tipología que conozcamos mucho. Es una piedad. ¿Sí? Está en manos de Dios Padre, que tiene la corona. Y está la paloma. ¿Sí? Y en esta otra, de nuevo, es otra, acá, a ver, lo quiero mostrar bien. Esta es una obra de un pintor barroco que se llama El Greco. De nuevo, es una piedad, fíjense. Cristo sufriendo, la paloma, Dios Padre que lo recibe en el cielo. Sabemos que está rodeado de ángeles porque tienen alas. Otra representación de Cristo. ¿Cuál de todas estas representaciones es la que más conocemos en la actualidad? Ya sabemos que la de ni Pantocrátor ni el Buen Pastor. ¿Cuál será la que más conocemos? La barba, el pelo largo, la corona de espinas, las marcas en las manos, absolutamente. Son como la marca indiscutible de Cristo, de la iconografía, ¿no? Cristo en la cruz, exactamente. Cristo en la cruz es la representación más conocida. Incluso si vemos una cruz, aunque no esté Cristo, pensamos en un símbolo cristiano. ¿Qué sería entonces? ¿Por qué pasamos por todas estas iconografías? Coincide Sandra con Georgina, sí, Cristo en la cruz. La del Cristo que se sacrificó, el marcado. Así es, esa es la más popular en nuestra cultura. Y les voy a contar de dónde surge, cómo se va modificando esta iconografía. Y esto sería algo más o menos así. Tiene que ver, obviamente, con la historia, ¿no?, de la cultura. Cuando surge toda esta cuestión de que la Biblia empieza a circular, surgen diferentes interpretaciones en diferentes lugares. Y la iglesia
no quería, la iglesia vigente, el papa de la época, no quería que, que se interpretara libremente. Y había diferentes escándalos de corrupción en la iglesia católica de aquella época, por ejemplo con el papa Borgia, que si lo quieren leer pueden, y si no lo pueden ver, hay muchísimas películas que muestran cómo vivían, ¿no? Que tenía poco que ver con la doctrina cristiana que nosotros conocemos hoy. Entonces hubo un sacerdote que se llamaba Martín Lutero que presentó una queja. Yo se los digo, digamos, de una manera muy sintética. Pero él aparentemente tenía la intención de que la iglesia volviera a retomar un cauce mucho más ligado a las enseñanzas de Cristo. En cambio de eso se logra un cisma, una separación entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Por lo cual, la iglesia católica, que era la de Roma, pierde muchísimos fieles. Entonces, en el arte se produce un cambio. Derivado de este cambio en la sociedad, que fue representar a Cristo mucho más humano. ¿Para qué? Para conmover y generar empatía. Por eso los Cristos barrocos que conocemos, que es el Cristo que más conocemos, está sufriendo. Pero a su vez, muchas veces, y así lo vemos reflejado en las películas, tiene como cierta cuestión de lindo, que poco tiene que ver, o sea, es un hombre que sufre, pero un hombre europeo, que podría ser un italiano, un español, un francés. ¿Por qué? Porque es donde se gestó, o donde se desarrolló, o desde donde surgió, ¿no? El barroco. Entonces, en las iglesias, ¿a qué Cristo vamos a ver? A ese Cristo. Al Cristo el Cristo que mayormente vemos es el Cristo del barroco europeo, que es este Cristo que es un hombre occidental, que tiene todos los símbolos de Cristo, como dijeron, las llagas en las manos, la corona de espinas, la barba, pero que no es un hombre de la zona en que vivió Jesús, sino que es un hombre que claramente podría ser un italiano. ¿Por qué? Porque la intención era generar empatía. Es un Cristo volumétrico, no es un Cristo duro, no nos juzga. Ese es el Cristo que quedó cristalizado en las iglesias que tenemos, en la mayoría de las iglesias, y tendríamos que hacer un capítulo aparte para las imágenes de la fusión entre la iglesia europea y todas las iglesias americanas que podemos encontrar en Cusco, en el norte de Argentina. Toda una imagen, todo un imaginario muy distinto y una iconografía muy distinta y poco conocida. Pero eso, si les interesa, lo vamos a dejar para un capítulo aparte. Pero las que circulan acá en Buenos Aires y las que conocemos nosotros son estas. Así que les pregunto si van entendiendo, ¿no? Les dejo esta inquietud, ¿no? Si ustedes pensaban que la imagen de Cristo había evolucionado y había tenido tantas formas diferentes. A ver qué me pueden decir. Después de que una garra me arañe esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, acá me vienen diciendo que sí, que se entendió cómo fue cambiando la imagen de Cristo. Entonces, me dicen, no tenía idea de las diferencias de los distintos Cristos que nos mostraron. Coincido con Griselda. Y bueno, les dejaba este mensaje que me parecía importante, más allá de lo que creamos. Es una canción de León Gieco, Solo le pido a Dios, que sonó muchos años atrás y que me parece que sigue teniendo muchísima vigencia en la realidad que vivimos. Hermosa canción, creo lo mismo. Así que los invito a recorrer la ciudad con otra mirada, y a los que son de la clase les voy a pedir que, como han sacado fotos de como sacaron fotos de monumentos para otro trabajo, que esta vez, como trabajo para nuestro próximo encuentro, saquen en el recorrido que hacen por la vida, no hace falta que vayan a algún lugar en especial, se fijen si encuentran alguna señal, que puede ser una cruz, que puede estar Jesús o no, como para que veamos o hagamos un mapa de si esta iconografía está, si está en nuestro ámbito, ¿no? En nuestra ciudad educadora, que es parte también de nuestro trabajo de primer año, ¿no? Y en este caso estuvimos haciendo, más que un viaje por la ciudad, un viaje por la historia. Así que bueno, acá dice la verdad que no lo imaginaba. Creo que es como todo, se va moldando y representando a lo que las personas necesitan en determinado momento. Así es. Así que bueno, nos encontramos siempre. Si tienen alguna duda, me la hacen. Y para las personas que siguen este canal, gracias por acompañarnos. Tienen toda disposición para aprender de arte y conocer cómo trabajamos en el profesorado. Nos vemos en la próxima. A los estudiantes les mando en un rato el formulario para que respondan. Muchas gracias por lo de hermosa clase. Gracias.